Hola, hola Ramiro, hola, bienvenido. Para que veamos cómo aquí nos acompaña, se mezclan todos los elementos estructurales, nuestra proyección genética, porque esto lleva contenidos de nuestra propia vida, de cada una de proyecciones particulares, lleva elementos del calendario, porque marcamos una fecha específica, donde cada día nos va informando. Tiene ese componente de almanaque también porque tomas determinado segmento que va informando y bueno, está tomando en cuenta que estamos transitando un espacio-tiempo específico y que eso también se va incluyendo en toda la información que aquí se va conjugando. Como ven, yo pongo un marco, pero el contenido se va generando dentro de lo que vamos desarrollando. Entonces, hoy me desperté con la palabra secuencias. Me desperté con eso, pero fue como una noche que mientras dormía, mi mente se queda como trabajando y va informando y a veces yo digo, bueno, para un poco. Pero es algo que yo creo que a más de alguno le ha pasado que no se puede como controlar, porque es una información que nos va brindando perspectiva. Y más si nosotros vimos algún hilito de información, eso se empieza a abrir. Entonces, esto de las secuencias me vino porque cualquier evento, cualquier hecho concreto que nosotros vemos en la realidad, tuvo una secuencia para llegar a plano. Seamos conscientes o no seamos conscientes de cada uno de los pasos de esta secuencia. A través de este proceso, nosotros tenemos más elementos para ir descubriendo, para ir dándonos cuenta cómo un hecho concreto se manifiesta en la realidad. Vamos también asumiendo esa interdimensionalidad de nuestro ser y que cada uno es un componente primordial para que algo pase dentro de nuestra realidad y nosotros lo podamos ver y lo podamos vivir. Entonces la palabra secuencias suma 102. Entonces es como un oxígeno entre ese humano e inhumano, como una conectividad entre esos aspectos digitales y analógicos de cada uno. Para que como les decía, para que un evento en la realidad sea visto de manera consciente, nosotros vamos a ir teniendo como ya una idea de poderlo ver de manera secuenciada. Y al verlo de manera secuenciada nos podemos tener una explicación. Al tener esa explicación, ¿qué pasa? Nuestra conciencia se expande. Por eso es que quizá este proceso, este programa, al cursarlo, me generó mayor perspectiva después de haberlo cursado. Porque ¿cómo se empezó a desarrollar la ciencia? ¿Cómo se desarrolla la ciencia? Mediante procesos de observación. Mediante procesos de observación de la naturaleza, de la realidad, de hechos de nuestra vida. Y entonces, bueno, dije yo, voy a tomar elementos y recursos que ya están en la existencia y empecé a tomar esas informaciones que recibí durante mi formación académica o durante mi vida, esos elementos que ya tenía. Es como que estuviera usando elementos de la ciencia para agregarle conciencia. Y aquí se arma una paradoja. Y puedo decir, ¿qué está primero? ¿La ciencia o la conciencia? Entonces, hemos visto a través de todo el desarrollo de lógica global convergente que la ciencia se basa en algo que es la conciencia, pero durante el desarrollo nosotros nos vamos dando cuenta que está esa conciencia antes.
Entonces, a través de esos elementos es como que si fuera un proceso que si bien tiene como un orden secuenciado, nosotros lo vamos desarrollando de manera orgánica. Mientras nos vamos usando elementos de la ciencia, vamos adquiriendo más conciencia y nos damos cuenta que esa conciencia subyace a la ciencia. Aquí es donde yo empiezo a ver, y bueno, ¿qué tengo? De alguna manera, yo decidí estudiar ingeniería industrial. Estaba pues en los últimos años, ya a punto de graduarme, y yo no sabía qué estudiar. Cuando llega alguien y de los que nos dan como formación vocacional y veo lo que era ingeniería industrial, ese mismo día decido esas cosas que van más por pulsión que por pulso. Y me doy cuenta que tiene que ver con los procesos. En ingeniería industrial se trata mucho de observar la logística, los procesos, la secuencia, de una manera que se pueda aplicar prácticamente en cualquier rubro. O sea, se puede aplicar en un hospital, en una planta de producción, etcétera, etcétera. Pero más que todo se basa en procesos. Y uno de los axiomas es que cualquier proceso puede mejorarse. Entonces, empiezo yo a ponerle esa parte de ese elemento, ese recurso, a lo que estábamos llevando en lógica global convergente. La tesis que me tocó hacer en mi carrera se basaba en crear un modelo de evaluación, de sustitución de tecnología. Uno cuando va a hacer una mejora, no va a ser una mejora en un proceso que está operando eficientemente, sino que hay datos que nos muestran que tal vez hay problemas o pérdida de equilibrio o que se están generando lo que nosotros llamamos cuellos de botella, que tal vez en nuestra vida cotidiana se pueden decir ciertos bloqueos. Y entonces empiezo a aplicar esos elementos, voy sacando los pasos, ¿verdad? Y llegó al 707. Y todo esto era coherente con ver cómo ese instante a punto de ser explorado se convierte en una realidad concreta. Cómo llegar, digamos, de un punto que es 70 a algo que se ve expresado en el contexto. Y desde ahí también ya me empieza a informar este momento, este espacio-tiempo con el próximo evento, que es el evento 70/11. Entonces, ven cómo me van calzando todos los elementos que a veces vienen de golpe y yo los tengo que ir ordenando. Me pasa también con las otras... con los encuentros previos, que la información viene como en un bloque y tengo que ir hilándolos, poniéndolos uno a uno. Entonces digo, ¿cómo? O sea, yo quisiera empezar a platicarles desde la noche anterior porque se me empiezan a armar cosas que ni siquiera alcanzo como anotarlas. Entonces yo digo, bueno, de alguna manera quedan integradas y mañana va a salir de acuerdo al campo que se genere. Entonces, si ven, a veces tenemos muchísima información, nosotros tenemos que seguir la secuencia de las palabras para irlas detallando y transmitiéndoselas a otros. Y entonces a veces, ¿cómo armo tantas palabras para transmitirlo? Y me viene que un gráfico o una imagen a veces nos muestran información condensada y como que llegan de alguna manera más rápida a la captación que acompañan a las palabras que describen determinado proceso. Ahí es donde viene también cómo nosotros vamos recibiendo informaciones de diferentes tipos y empezamos a detectar cómo también la conciencia simbólica nos manda informaciones comprimidas, compactas, que se captan directamente y en nosotros se vuelven secuencia. ¿Con distorsión o sin distorsión?
Pero si nos muestran nosotros una imagen, nosotros vamos tomando todo eso como una información, y si no tenemos como conciencia de la secuencia, esa información solo nos opera inconscientemente. Bueno, eso fue el aspecto que yo tomé de la ingeniería de procesos para poder seguir de una forma ordenada todo esto que me estaba brindando la LGC. Esto es fresquito, recién, y cómo se desarrolla la ciencia. Y yo también tengo nociones del método científico, porque saben que uno hace, durante la formación, pues tenemos que ver el método científico porque nos toca presentar continuamente en la carrera muchos proyectos. Pero como que no me había ido a ver quiénes lo empezaron a desarrollar ni nada de eso. Con los días que veo de Galileo y Copérnico, porque estoy también con un seguimiento de cómo nosotros pasamos de una conciencia ego a una conciencia geo, y de una conciencia geo a una conciencia heliocéntrica, que fue la teoría que defendieron Copérnico, que por eso pues la Santa Inquisición juzgó y condenó a Copérnico, y también luego a Galileo. Entonces, son datos como que se van juntando y que van teniendo sentido para converger en este próximo desarrollo. Ayer me centro directamente en Galileo porque veo que él fue un precursor del método científico y de la revolución científica que se dio en ese espacio-tiempo. Y veo sus días de vida en 166707. Ahí me viene, primero, biológicamente, un ánimo y una emoción de decir, sí hay elementos, parámetros espaciotemporales que están constatando todo esto que se va desarrollando. Y acompañado con esto, también como mucha más información que de a poco se va a ir ordenando. Entonces, cuando nosotros aplicamos el método científico a un proceso de nuestra propia vida, pues podemos tener métricas, resultados, podemos ver un punto de inicio, un desplazamiento de potenciales, un incremento de potencial. Y ahí voy con otra cosa. En el contexto siempre hay un ida y vuelta de los potenciales. Creo que cuando hay interacción entre dos receptores, entre dos partículas, los dos se están incrementando en la medida que el otro tiene digamos, una deficiencia de potencial. Vámonos a un caso sencillo. Una relación médico-paciente. El médico tiene un potencial que yo no tengo porque él tiene determinados estudios, y él me da un potencial y yo le doy, le pago, le doy una remuneración económica. Pero también esa remuneración económica, tal vez yo la tuve con otro intercambio de potencial, con otro receptor. Como lo que pasó, bueno, en la época que se empezó a generar el dinero como moneda de cambio, como ejemplo que siempre está habiendo como un intercambio de potencial. Es algo que yo no tengo, el otro me lo brinda, y viceversa. Entonces siempre está habiendo un intercambio de potenciales. Por eso es que ninguno de los receptores se podría decir tiene un aporte más o menos valioso que el otro, porque siempre está sucediendo ese intercambio. Les voy a compartir una pequeña presentación, espero, la hice cortita para que no se aburran y esto parezca como una clase, porque la verdad que yo aclaro que yo no doy clases, pero es como para que tengamos la noción del método científico, porque se oye como que si fuera algo como muy técnico, muy elevado, pero prácticamente es como
como nosotros empezamos a descubrir mediante la observación, empezamos a descubrir secuencias, empezamos a descubrir patrones y eso se van convirtiendo en conocimientos que luego se pueden ir transmitiendo y a todos nos van incrementando nuestras habilidades. Entonces, espero que hoy sí me corra como yo quiero. Voy a compartir pantalla. Vamos a poner en modo presentación. Ahí está. ¿Se ve la pantalla? Porque como dice, de todos modos siempre me aparece. Sí, Marcia, sí se ve. Ok. Entonces, ¿qué le estamos agregando a este elemento de la ciencia? Le estamos agregando conciencia y asumiendo todo lo que hemos integrado de este proceso, que estamos incluyendo a la nada como el origen de todo. Entonces, aquí va la presentación y le llamo método científico consciente. Y me viene esto de la lectura. Somos una tecnología aplicada. O sea, aunque no nos demos cuenta, nosotros tenemos un receptor que tiene muchos procesos, un cerebro que es capaz de construir cohetes y cantidades de funciones y habilidades que funcionan de manera muy tecnológica. Entonces vamos a irnos descubriendo y asumiendo cómo tenemos todos esos procesos, como nosotros también somos unos seres tecnológicos que tenemos una conciencia tecnológica. Para leerlo voy a quitar eso porque no lo veo. Entonces, aquí vemos. Todo lo que comprende nuestra vida está basada en procesos de aprendizaje. Esa información se va almacenando en diferentes espacios de nuestra memoria. Le he llamado memoria, pero aquí van como otros componentes, porque la misma memoria tiene diferentes niveles y diferentes filtrados. De manera consciente o inconsciente, para brindarnos recursos durante nuestra existencia. Y en base a esos registros serán las reacciones o respuestas ante cada evento en nuestra vida real. Aquellas situaciones que implicaron grandes desafíos nos pueden dejar con la experiencia que genera habilidades nuevas, o en determinadas ocasiones esos desafíos pueden llegar a rebasarnos y ser tan difíciles de solventar que nos podemos llegar a generar un estado de trauma. Reconocernos como seres que poseen un cuerpo, que es espacio de diferentes procesos biológicos, cognitivos, emocionales y mentales y mucho más, que se desarrollan de manera sincronizada y perfecta y que responden a una tecnología compleja. Esto es un primer paso para estar en constante evolución sin perder la estabilidad. ¿Qué es el método científico? Es un método empírico, o sea, esto está basado en la experiencia, en la observación, para adquirir conocimientos mediante la observación cuidadosa, aplicando un escepticismo riguroso sobre lo que se observa. ¿Por qué este escepticismo? Porque pueden haber supuestos cognitivos que pueden distorsionar la forma en la que estamos interpretando. Es como que nos volvemos cuestionadores y como que dudamos de todo. Siempre orientado a expandir un conocimiento y a generar nuevas habilidades. Aquí hay unos elementos del método científico. Estos no están en orden porque realmente no necesariamente hay un orden estricto cuando nosotros estamos aplicando esto. Entonces aquí están como caracterizaciones, son las observaciones, definiciones que nosotros tenemos previas o medidas de algún tema que nosotros queramos investigar. Consta también de una hipótesis. Una hipótesis son como aquellas conjeturas que nosotros tenemos y mediante la observación y experiencia podemos llegar a definir si esa hipótesis es verdadera o no es verdadera.
predicciones. Predicciones es la idea que nosotros tenemos del resultado, que mediante todo ese proceso llegamos a validarlas o no validarlas. Y los experimentos es que cada una de las cosas las ponemos a prueba. En este caso nosotros estaríamos pues en la observación de nuestra propia vida. Son elementos de nuestra propia realidad y de nuestras vivencias y de nuestra experiencia. Aquí es esos mismos elementos, pero que de alguna manera nos brindan una secuencia. Definir una pregunta, luego recopilar información y recursos mediante la observación. Formamos esta hipótesis, hacemos pruebas de esas hipótesis, recopilamos datos, hacemos un análisis de los datos. Los datos los tenemos y a través de la lectura de esos datos nosotros podemos interpretarlos y sacar conclusiones. Aquí pues les puse el método científico publicar resultados. Esto sería pues cada uno va a ver sus propios resultados, su propia vivencia. Y un retest es como para hacer como una evaluación de un estado previo a lo que se llegó después de toda la aplicación del método. Aquí el método científico aplicado al ser, porque es nuestra vida la que vamos a poner en foco de observación. En el programa PL 707, de lo indeseable a la conciencia, desarrollado por Nueva Tierra, se usan entre otros elementos del método científico que ya se conocen a través del desarrollo de la ciencia y le agrega un elemento primordial en el que subyace a la ciencia y es la conciencia, para aplicación de estos recursos al desarrollo humano. Se asume en primera instancia que la nada absoluta es el origen de todo lo que existe, desde la existencia a la no existencia, y hay una conciencia que es previa a toda la existencia, y la ciencia es un enlace para que ese punto de vacío se manifieste en una realidad expresada. ¿Cómo lo aplicamos el método científico consciente en PL 707? Bueno, se define una pregunta. Pueden surgir otras preguntas, pero esta es como la pregunta básica que a mí me vino, es ¿cómo transformamos una situación en un potencial de conciencia que incremente nuestras habilidades? Con la observación de los sucesos de nuestra vida cotidiana y lo que sentimos que altera el equilibrio, empezamos a tener información de utilidad para ver de una manera más profunda lo que nos sucede. La hipótesis planteada, también a ustedes se les pueden ocurrir otras hipótesis, sería que al usar herramientas de LGC y otras más que hemos incorporado en nuestra formación particular, digo otras más porque casi todos, la mayoría de las personas que nos acercamos a este proceso también tenemos formación previa en otras líneas de apertura de conciencia, como la biodecodificación, el Reiki, la medicina germánica y bueno, cantidad de experiencias que cada uno ha tenido en su vida. Estas contribuyen al aumento de nuestra perspectiva y en consecuencia nos brindan un arco de mayor interpretación de nuestro entorno y de la realidad que nos contiene. ¿Cómo haríamos el análisis de este proyecto? Se puede realizar tomando en cuenta recursos como la estructura que nos brinda el anillo de fuego, porque a través de esta herramienta conocemos cómo el receptor Tierra configura sus antenas. La incoherencia, por ser fractales de esa conciencia de mayor jerarquía que nos contiene y que además está dentro y forma parte de la totalidad del universo. Ahí el anillo de fuego, como se desarrolló creo que en el evento 43, vimos cómo funciona como el cerebro de la Tierra, nosotros dentro de toda esta conciencia y la Tierra dentro de toda una conciencia mayor que tiene que ver con el sistema solar planetario y el universo expresado.
Al llegar a un paso de diagnóstico, contamos con herramientas de lectura como nuestras frecuencias, que nos dan como cierta orientación de nuestro propio receptor, el TUMI, porque se toma directamente fechas que solo corresponden a nuestra linealidad. Entonces, y otras nuevas que se van incorporando, porque si ven ahora tenemos también una matriz, pero en el caso prefiero que tomemos herramientas que tenemos más integradas y bueno, estar abiertos a lo que nos van brindando las otras. Entonces, que de manera lineal y no lineal nos permiten leer marcas espaciotemporales particulares que definen determinados aspectos de estructura de nuestro propio ser. Se me hizo la flechita. En el paso de resultados, ya con una mirada más profunda, es una de las hipótesis que se pretende dentro de este proyecto. Existe la posibilidad de una mayor capacidad de identificación de los defectos y que nosotros tengamos habilitados circuitos para poder identificarlos y poder ver el defecto de una manera muy neutra, asumiendo previamente que no nos pertenecen, pero sí los expresamos. También reconociendo los conflictos se posibilita para poder identificar cómo dicho defecto nos opera. Y en el último paso de recomendaciones, acuérdense que yo tomé nombres prestados del desarrollo de ingeniería de procesos. También contaremos con más elementos para poder ver que el defecto es la misma virtud operando en forma distorsionada, lo cual nos permitirá tener una visión más clara de nuestro accionar en la vida cotidiana y tomar decisiones de manera más consciente, considerando que el margen de error está incluido. Aquí están los 6 pasos de este proyecto: síntomas, conflicto, análisis, diagnóstico, resultados y recomendación. En cada uno vamos a cursar 13 días, donde vamos a pues, utilizar todos los recursos lineales y no lineales que tenemos de observación y vamos a ir compartiendo, leyendo parámetros y todo lo que se vaya desarrollando. Entonces, aquí está el fin de la presentación. Gracias, espero no haya sido tan aburrida esta clase del método científico. Y no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Nada, primero y principal que me encantó que lo puedas expresar tan claramente. Y bueno, y recordar que todo esto surgió porque se vio lo de la experiencia, ¿no? Y que vimos que el tránsito de la experiencia de cada uno era lo que permitía toda esta secuencia, abordada desde el recorrido de cada uno de nosotros en nuestra vida. Te voy a contar algo que creo que no sabes. Yo también empecé ingeniería industrial por un ¿En mandato serio? claro, por un mandato familiar, Ajá. porque mi abuelo tiene una metalúrgica, después sigue mi madre, y cuando fallece mi padre, era como que yo terminando yendo a la escuela y después secundario, como el mandato que tenía que hacer con esa industria. Y ingreso a la universidad, rindo el examen, no era lo que me gustaba ni cerca, y todos contentos que había entrado, y no lo hice. Entré y cuando entré, me fui, me senté adelante de mi madre y le digo, mirá, yo no quiero hacer esta carrera. Pero ¿cómo? Ya no hay otra opción, ya empiezan las clases la semana que viene. Yo no, yo quiero ser abogado, siempre quise ser abogado, pero porque tenía que cubrir este lugar, y ahí realmente fue la primera vez que yo puedo enfocar que empieza una experiencia muy distinta en mi vida, donde me planto en otro lugar y digo, no es por acá, es por acá. De ingeniería industrial a abogacía hay como nada. Podría dar un par de ejemplos, pero serían
Pero bueno, y ahí fue donde empecé un camino que no tuvo nada que ver, pero después fue lo que terminó respaldando a todo ese proyecto. Entonces, muchas veces hay una experiencia, vos decías recién se viene de la biodecodificación, se viene de todo eso, algunos no venimos de ahí, venimos de otros lugares, Sí, 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 venimos sí, sí, sí. de otras universidades. Por eso cada vez que escucho que hay que quemar libros, que hay que salir de la universidad, y para mí el ámbito más familiar es la universidad, porque Sí. me sigo formando, sigo teniendo grupos de mis grupos, para mí todo está dentro de esa universidad. Que la universidad de la vida sea otra universidad, está perfecto, pero que las facultades se brindan dentro de la universidad y fuera de la universidad, es como un mensaje que a través de mi experiencia lo puedo dar como vívido. No se es inteligente o se es común porque se va o no se va a la universidad. No tiene nada que ver. Podés ser brillante, hiperinteligente y nunca haber pisado una universidad. Nada que ver. Son facultades las que enseñan las universidades. Entonces, como realmente el otro día aportaba Mamen el todo del que la dificultad es la que te asocia a la facultad para hacer en la experiencia, era que un poco de desmitificar el tema de que el científico no puede dar un aporte. Entonces, bueno, nada, yo estoy más que apoyándote en este proyecto porque sé que es desde la ciencia donde se puede mirar a esa conciencia y desde la conciencia donde se puede mirar ese, eh, ese arte porque tiene que contarte, como hablábamos ayer, Ujú. y están todos los elementos enlazados. Así que bueno, nada, experiencia suma 112. Desde Mira, el futuro son los circuitos para transitar un contexto y bueno, vos habías hecho otra lectura que ahora no la recuerdo, pero nada, lo mejor para todos en este proyecto y creo que la experiencia de cada uno va a ser lo que más nos va a claro, nutrir aquí. claro, sí. Era que si es 112 ya hay un contexto con circuitos. O sea, si ya tiene circuito y ya llega un contexto, eso fue expresado. Ya fue experiencia, ya fue vivido. Entonces, es un contexto con circuito. O sea, con circuito es que llegó a plano. Y todas estas experiencias, por eso decía, venimos de diferentes formaciones y todas están incluidas. Todas llegan a un punto de convergencia y de suma y de aporte. También me decías algo ayer, la importancia del aporte. Por eso es también que mencionaba, no con esa intención, pero se junta con el intercambio de potenciales. Sí. Tienen, Porque lo que se comparte con el aporte, lo que es parte, el com y el parte, para hacer un aporte se necesita un compartir. Entonces, no es que se va a partir de algo, sino que se va a compartir. Y el aporte es la suma de cada compartir. Entonces, de ahí es cómo la experiencia de cada uno enriquece y cómo cada situación que vamos transitando es como que se va expandiendo o se va complementando con la de los otros. Creo que ahí está la verdad del desarrollo y del proceso. Ser capaz de nutrirnos del aporte que se comparte. sí, y esto tampoco no había visto la frecuencia. O sea, cuando se armó esto sí puse en el calendario el 30 de julio por, por el día, porque caía un día jueves y se facilitaba, pues ya muchos teníamos como un consenso que ese día nos podíamos reunir. Y hoy es 212 en positivo. Entonces, si bien en experiencia podemos ver un contexto con circuitos, aquí vemos la totalidad de los circuitos dándole contención al receptor particular. Ya, bueno, lo demás no es lo que yo veo ahorita en este momento con la frecuencia positiva, y cuando es positiva está
está ya en la realidad, ya se expresó. Entonces, el gap de hoy es ¿cuál es? mente, ¿no? El gap de hoy es 58. Sí. Acordate que también está expresado, hay una mente que está ahí. Sí, y una puerta desde el futuro. Así es. Una puerta desde el futuro, sí. Puerta abierta. Puerta 85 abierta 58.